Televisa presenta. Hola, ¿qué tal, grupo? ¿Cómo están? ¿Bien? Reportarse. 1, 2, 3, 4. ¡Oh! ¡Con las manos arriba, eso! Un poco loca, wiki, como lo quieras tú. Michael Rico. Con la chaquetita del medio metro. ¡Ah, medio metro! Para que el vacilón me llama Mercedes de acá y otro rumbo. Le digo vamos, llámate el combo, que esta noche nos vamos pa' flow. Vamos a cochinear, sígueme pa' flow. Una hermosa mañana, una hermosa mañana. Hola, mi nombre es Isabela Manríquez Pitalúa y el día de hoy les voy a explicar lo que son las ramas de la física. Pero antes quiero explicar un poquito de lo que es la física. Esta es una ciencia teórica y experimental de la cual se derivan las siguientes ramas. Estas ayudan a comprender mejor nuestra realidad y a enfocarnos hasta a cierto fenómeno o a cierto estudio de las cosas sin englobar todo en una sola ciencia. Empezamos con la mecánica clásica, la cual estudia el comportamiento de los cuerpos y las fuerzas que actúan en estos. Para ello se utilizan las leyes de Newton y se suele aplicar en el lanzamiento de cohetes. Esta es una de las principales ramas de la física, ya que es la que se encuentra en la mayoría de las cosas y la que estudia como lo más básico, vaya. Esta dio origen a tres ramas de la física, que son la cinemática, la dinámica y la estática, que veremos a continuación. Seguimos con el electromagnetismo, el cual estudia los fenómenos eléctricos y magnéticos. Describe cómo se lleva a cabo la interacción entre las partículas cargadas en los campos eléctricos. Igual que la mecánica, es una de las principales ramas de la física, al igual que es una de las 4 fuerzas fundamentales del universo. Esta rama se aplica en el estudio y desarrollo de equipos electrónicos o sistemas de electricidad. Seguimos con la termodinámica. Esta estudia los fenómenos térmicos, es decir, caloríficos. Estudia los tipos de energía, en especial la que deriva de la temperatura, hablando de calor, así como los procesos de transferencia de energía calorífica y sus efectos en los cuerpos. Esta es aplicada en diversas áreas como el automotriz o en sistemas de refrigeración para controlar las temperaturas. Seguimos con la acústica, que como su nombre lo dice, estudia el sonido, su propagación, los fenómenos que lo originan, inclusive cómo se escucha y cómo es que esta afecta en los cuerpos. Estos estudios son aplicados, por ejemplo, en la realización de instrumentos musicales, cómo es que una guitarra suena, por qué es que el piano tiene sonido, cómo cada diferente parte de una flauta tiene diferentes sonidos, depende de su utilización y de la fuerza aplicada inclusive en ella. Seguimos con la cinemática, que estudia el movimiento de los objetos, ya habíamos mencionado anteriormente esta. Describe los movimientos de los objetos sólidos y su trayectoria según el tiempo, calcula la velocidad, la aceleración y el desplazamiento que estos pueden alcanzar. Deriva, como antes mencionado, de la mecánica clásica y se emplea, por ejemplo, en el estudio del movimiento de un resorte, cómo es que un resorte regresa y viene y demás. Seguimos con la dinámica, que estudia las fuerzas aplicadas sobre cuerpos en movimiento. La dinámica estudia las causas que generan los movimientos de los cuerpos y sus cambios físicos en un sistema también físico, como las fuerzas, literal. Estos al igualmente se aplican las leyes de Newton y sirven para calcular la deformación o fricción que sufren los cuerpos. Sus estudios derivan de la mecánica clásica, como ya antes había mencionado. Seguimos con la estática, que estudia las fuerzas aplicadas sobre cuerpos en reposo. La estática se emplea para estudiar el equilibrio de las fuerzas que actúan en los cuerpos que se encuentran en un sistema de reposo, es decir, su velocidad es de cero, al igual que la fuerza de su aceleración.
forman parte del estudio de Newton y, ya antes mencionado, derivan de la mecánica clásica. Seguimos con la mecánica de los fluidos. Como su nombre lo indica, estudia los fluidos. La mecánica de los fluidos tiene por objeto de estudio las dinámicas y comportamientos de los líquidos y los gases en un estado de reposo o movimiento. Esta rama se aplica en los estudios relacionados con los sistemas hidráulicos o de combustibles, entre otros. Seguimos con la óptica, que estudia los fenómenos de la luz. Estudia la luz y su comportamiento, así como sus efectos en otros cuerpos y sus propiedades a partir de los fenómenos luminosos y la energía ilumínica. Al igual que estudia la visión y la percepción de la luz por ser parte del ser humano. O sea, cómo es que vemos, literal. O sea, cómo es que nuestros ojos pueden ver, inclusive como ciertos ojos no, y aquellas personas que utilizan lentes, igualmente los lentes varían de esta ciencia, rama de la física. Seguimos con la electroestática, que estudia los cuerpos con cargas eléctricas. Estudia las interacciones entre cuerpos con cargas eléctricas cuando están en reposo. La carga eléctrica es una propiedad de la materia y de la cual surgen diversos fenómenos estáticos como la atracción o repulsión de los cuerpos cargados electrónicamente, como los imanes, los magnetos, todo esto de que se repelen o que se juntan, positivo, negativo y demás. Para su estudio se explican las leyes de Maxwell. Suele ser aplicada en serografía, que es una técnica de impresión que permite que el pigmento en polvo, que es un color, se fije en un área cargada. Y por último, tenemos la hidráulica, que estudia los líquidos en movimiento y reposo. La hidráulica estudia el comportamiento y el movimiento de estos según sus propiedades. De esta manera se establecen cuáles son propiedades de fluidos para transmitir energía y fuerza que ponen en funcionamiento a un mecanismo. Por ejemplo, la rueda hidráulica es una máquina que hace posible obtener energía de una fuente o caída de agua. Bueno, eso es todo por mi parte y seguimos con mis compañeros. Gracias. Hola, buenas tardes, profe. Soy Luis Aldo Carvajal Barajas del tercero G, el número 12, por si quiere apuntarlo acá. El día de hoy le voy a explicar el tema de la notación científica. Este tema es muy fácil de entender, ya que trata de transformar un número muy grande en una expresión más pequeña para poder comprenderla mejor. Usando, por ejemplo, de referencia el número 100.000. Para transformarlo en notación científica simplemente pondríamos el 1 y multiplicamos por 10. Usamos el punto decimal para darnos una referencia de cuánto va a ser por lo que lo vamos a multiplicar. Y sería 1, 2, 3, 4, 5 por 5. Y así expresaremos este número en una forma más pequeña. Lo mismo pasa en números con decimal, por ejemplo. Así se expresa de la misma manera, solo que ahora en negativo, ya que estamos refiriéndonos a un número en negativo, porque son decimales. Sería 1, 2, 3, 4, 1 por 10 a la menos 4, ya que están en negativo. El número el que vamos a usar, en este caso estos, no puede pasar del 1 al 9. Esto para que el número sea pequeño y no sea un número, por ejemplo, si usamos el 91, no usar el 91 en sí, sino el puro 9, y expresarlo por 9 a la 10, 1, 2, 3, 4, 9 por 10 a la 4. Y pues eso sería el tema de la notación científica. Déjenle pongo unos ejemplos más explicativos. Por ejemplo, si tenemos este número, lo vamos a expresar con 1 por 10 otra vez, pero aquí tenemos más números. Estos números no los vamos a usar, simplemente vamos a usar el 1 y se expresa también 1 por 10 a la 4. Lo mismo pasa en negativo, si queremos expresar 9, 7.
Es un 7. Yo lo escribo así. Tampoco vamos a usar esto, vamos a usar el puro 9. Es un puro 9 por 10. 4 también. Pero si queremos hacerlo Buenos días, negativo. profe. Mi nombre es Jair Gómez Florido y voy a explicar el tema de compresión de unidades. ¿Qué es la compresión de unidades? La compresión de unidades es cuánto equivale una unidad en otra forma de unidad. Para sacar esto necesitamos saber cuánto equivale, que aquí los tenemos, y aquí tengo unos ejercicios que voy a resolver. Para saber cuánto es esto, cuánto es 1.6 metros a centímetros, necesitamos saber cuál es su equivalencia, que es aquella que está ahí arriba. Entonces apuntamos, un metro equivale a 100 centímetros y ponemos la cantidad que queremos convertir, que es 1.6 metros. Los que están en diagonal siempre se van a multiplicar y luego se va a dividir entre el que queda solo, entonces se multiplica. Para sacar esto lo multiplicamos y nos sale 160. Y luego este número se divide entre 1, pero cualquier número dividido entre 1 nos va a dar la misma cantidad. Entonces esto quiere decir que son 160 centímetros convertidos a metros. Ahora, para sacar este otro problema, necesitamos saber cuánto equivale los kilómetros a metros. Aquí de arriba tenemos la conversión, entonces lo hacemos. Un metro equivale a 1000, un kilómetro equivale a 1000 metros. Después ponemos la cantidad que queremos convertir y lo multiplicamos en diagonal. Entonces 3.2 por 1000 nos da 300. ¿Cuánto nos da? 3200. Bueno, sí. Y luego se divide entre 1, pero cualquier cantidad dividida entre 1 pues nos da la misma cantidad. Entonces quiere decir que son 3200 metros. Y ahora seguimos con el último problema. Queremos convertir 3700 centímetros a metros. Entonces ponemos la cantidad que nos dice que un centímetro equivale. Buenas, profe, yo soy Miguel Ángel Ramírez Valadez, su alumno favorito. Soy el 35 de su lista y soy del tercero G. Entonces a mí me tocó el tema del método científico, que para empezar, este consiste en pasos para poder realizar una buena investigación. Y me voy a estar yendo con este mapita de aquí. Bueno, una vez dicho esto, el primer paso sería hacernos una pregunta, que como bien lo dice, es para poder investigar cualquier cosa que nos rodea. Lo primerito que nos viene a la mente es una pregunta. Agarrando un ejemplo, el de las galaxias, el espacio, para poder investigarlos, nosotros nos teníamos que haber hecho la pregunta de cómo se creó o cuándo se creó, quién lo creó, por así decirlo. Entonces, para cualquier cosa que nos surja, siempre nos surge una pregunta antes para poder realizar la investigación. Luego, el siguiente paso sería realizar una investigación a fondo. Como bien lo dice, es buscarnos en libros, revistas, internet, cualquier cosa que nos sirva para poder realizar una investigación del tema a realizar. El siguiente paso es construir una hipótesis. Esta misma es, a lo que yo entendí, buscar información, pero de esta información ver sitios verificados que la información sea verdadera, porque hay mucha información en internet que puede ser falsa, que no tiene verificación. Entonces, mucho de esta es ver la información y que sea verdadera. El otro sería testear hipótesis con experimentos. Este paso no es tan importante porque es lo mismo que el tercero, solamente que este último es como para verificar que esta información sí sea verdadera, porque es como una doble verificación, porque la primera es para ver que la información sea verdadera y el siguiente es para ver que de verdad sea verdadera, para estar más seguros. El siguiente paso sería analizar resultados y determinar conclusiones. Una vez visto todo esto, lo que tendríamos que hacer es analizar nuestros resultados, que la información sea verdadera, que lo que quisimos investigar nos haya salido y determinar conclusiones, ver lo que nos salió, los resultados que nos dieron. Y después, como penúltimos dos pasos, es ver si la hipótesis es cierta o la hipótesis es falsa.
concurrir con, no sé, por ejemplo, hablando con el mismo tema de las galaxias, ver que nuestra hipótesis sea verdadera, porque verificarlo con otros archivos de mejor calidad, de gente experimentada que ha hecho estos casos, hacerlo como una comparación para ver si así esta misma es verdadera, para checar que estemos bien, porque si la información sería falsa, esta ya estaría mal, entonces estaríamos dando información falsa. Y el último paso sería realizar un informe, que sería tal como pasarlo a limpio, pero en el penúltimo paso, si la hipótesis es falsa, tendríamos que regresarnos hasta la de crear una hipótesis. Sería volver a intentarlo, porque no puede ser que nosotros hayamos hecho una hipótesis pero con información falsa, ya que esto es malo, porque si, un ejemplo, un experto quiere realizar una investigación, hace todos los pasos, pero resulta que su hipótesis al final es falsa, ¿de qué nos va a servir a nosotros ver esa información si ya sabemos que está falsa? Entonces, en un examen, no sé, que queramos ver esa información, nosotros nos guiamos con esa información, pero al final resulta que esta misma fue falsa, y vamos a sacar mal. Entonces, esos fueron todos los pasos. Paso 1, hacernos una pregunta. Paso 2, realizar una investigación. Paso 3, crear una hipótesis. Paso 4, testear hipótesis con experimentos, que este no es tan importante. Mucho no, poquito. El paso 5 es analizar resultados y determinar conclusiones. Y por último es realizar el informe. Pero como bien lo había dicho, en el paso 5 puede que la hipótesis sea cierta o sea falsa. Si es cierta, podemos proseguir al siguiente paso, que ya es realizar nuestro informe. Pero si es falsa, tendríamos que regresarnos hasta el paso 3, que es realizar la hipótesis, y esta vez corregirlo y hacerlo bien. Entonces, esto fue todo de mi parte, y este es el método científico explicado. Gracias, profe. Nos vemos. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Naomi Cedera Gutiérrez. Pertenezco al grupo de tercero G junto con mis demás compañeros. Y el día de hoy a mí me toca explicarle el tema de vectores por el método analítico, que este método te da el resultado más concreto en lugar del método gráfico, que ese solamente da una posibilidad o un puede que sea este. Así que ahora les voy a explicar el método analítico en base a un ejemplo. Ahora sí, comencemos. Normalmente esos problemas nos los van a representar en un gráfico, que no todos van a ser así, pero uno de los más difíciles que a mí personalmente se me hizo más difícil fue este, que tiene dos vectores más, que no están ni pegados a X ni pegados a Y. Entonces, para esto hay otro procedimiento. Es lo mismo, pero se hace otro procedimiento más para así sacar las fuerzas en general y poder hacer la suma y poder sacar todo lo demás. Para esto es más recomendable, para que no te confundas y así, utilizar diferentes colores para así marcar un ángulo de 90 grados para empezar a sacar las demás fuerzas. Normalmente, para sacar el ángulo de 90 grados, vamos a sacar el ángulo de F1. Este vendría siendo F1Y. Y este de aquí vendría siendo F1X. Y tenemos que ponerle la cruz hacia donde va, porque si no es solamente una línea recta y nosotros estamos trabajando con vectores. Entonces aquí se forma el ángulo de 90 grados. Y ahora hacemos lo mismo con el siguiente vector, que también está sobresaliendo de su lado. Aquí vendrá siendo F2Y. Y aquí F2X. Y ahora, para sacar cuánto vale cada uno de F1Y, F1X y así, se utilizan unos problemas que ahora se los voy a poner. Para sacar cuánto vale cada fuerza, ya sea F1X o F2X, se utiliza la misma fórmula para los dos, que esta fórmula es Fx es igual a fuerza, que es esta, por coseno del ángulo, que en este caso vamos a sacar F1X. Y el ángulo es 40 grados. Entonces, esta operación la vamos a cambiar poniéndole los valores. Entonces, es igual a 19 por coseno de 40 grados.
Y esto es lo que tendríamos que apuntar en la calculadora científica para así tener el resultado de cuánto vale fuerza 1x. Entonces, al momento de poner en la calculadora 19 por coseno de 40 grados es igual a 14.5. Y eso lo ponemos en la unidad de medida que esté. Aquí al estar en newtons, el resultado es 14.5 newtons. Y eso vamos a hacer también una tabla que la vamos a poner aquí. Que la tabla venía siendo así. Fx y Fy. Que vamos a ir poniendo cuánto vale cada fuerza de X y cada fuerza de Y. Llevamos la primera, que es F1X, que vale 14.5 N. Entonces escribimos F1X es igual a 14.5 N. Y así seguimos haciendo con los demás. Para sacar Fy igual, al ser F1Y o F2Y, se utiliza la misma fórmula para los dos. Esta fórmula es Fy es igual a fuerza igual por seno del ángulo. Y esto lo vamos a hacer ahora con F2Y para utilizar de ejemplo F2Y. Entonces cambiamos los valores. Fuerza sería 29 newtons por seno del ángulo, que en este caso el ángulo vale 16 grados. Entonces sería 16 grados. Y esto lo ponemos en la calculadora. Al esto ponerlo en la calculadora sale un resultado de 29 por seno de 16 igual a 7.99, que veníamos poniéndolo 7.9 newtons. Entonces, F2Y tiene un valor de 7.9 newtons. Y eso lo apuntamos en la tabla de este lado, que sería F2Y siendo un valor de 7.9 newtons. Y así lo hacemos con F2X y F1Y para completar la tabla. Y aquí al F3, que este no tiene ningún vector sobresaliente, al estar en la línea de Y, la pondremos también aquí como F3 igual a 40 newtons. Ahora lleno la tabla y en un momento regresamos para mostrarles qué más prosigue. Y ahora con estos resultados obtenidos, que viene siendo la suma de todas las fuerzas, fuerza X y fuerza Y, sacaríamos hacia... Normalmente nos van a plantear 3 preguntas. ¿Hacia dónde? La magnitud y el ángulo. Para sacar hacia dónde es donde utilizaríamos esto. Fx, que viene siendo esta línea, al estar en negativo pasa del lado oeste. Entonces, para acá quedaría Fx y Fy al ser negativo también pasa hacia el lado sur, que quedaría hacia acá. Entonces, esto se podría escribir de esta forma, que sería, es igual a menos 13.3 newtons hacia el oeste, coma, menos 19.9 newtons hacia el sur. Y este vendría siendo el resultado de hacia dónde. Para sacar la magnitud, se utiliza una fórmula que es vector resultante es igual a raíz cuadrada de fuerza X al cuadrado más fuerza Y al cuadrado. Y estos valores los vamos ahora a cambiar. Personalmente, lo más recomendable es sacar primero el cuadrado de Fx, de fuerza X y fuerza y ya después sumarlos y después sacar la raíz cuadrada. Entonces, en ese caso, vendrá siendo que fuerza X, que vale menos 13.3 newtons, más, pero como la fuerza Y al ser negativa, entonces sería, aplicaremos regla de los signos, más por menos, menos.
Entonces sería menos 19.9 newtons al cuadrado. Y esto al hacerlo en la calculadora sale un resultado de y ahora hay una disculpa. Y ahora esto, como al ser los dos negativos, igual utilizamos regla de los signos, menos por menos, más, dando un resultado de menos 572.9. Y ahora aquí es donde utilizamos la raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada de 5772.9 es 23.93, pero como solamente tomamos el primer punto decimal, entonces sería 23.9 newtons. Y esta es la magnitud que tiene nuestra operación. Ahora para sacar el ángulo utilizaremos una fórmula, siendo esta así: tangente a la menos 1 por fuerza Y sobre fuerza X. Y esto lo sustituimos por tangente a la menos 1 es igual a menos 19.9 newtons a la menos 13.3 newtons. Y esto lo apuntamos en la calculadora así. Para escribir tangente a la menos 1 se aprieta el botón de Shift y el botón de tangente, y aquí sale tangente a la menos 1, y ahora ya apuntamos menos 19.9 entre menos 13.3, sale un resultado de 56.2, y ese viene siendo nuestro ángulo. El ángulo es 56.2. Recuerden siempre que normalmente va a salir con muchos números después del punto decimal. Siempre se toma el primer número. Entonces, este resultado lo ponemos aquí. 56.2 grados. Y esto venía siendo todo de mi parte, explicándoles cómo se utiliza el método analítico en los vectores, sacando dónde, magnitud y ángulo, que normalmente esas son las preguntas que se hacen. Y pues muchas gracias, esto es todo de mi parte, soy Naomi Lara, como dije en un principio.